Hechos Ecuador, es la televisión, es la radio, es la voz del pueblo. Más allá de eso, la Contraloría tiene la obligación de investigar, tiene la obligación de contrastar, es una investigación pública bastante concreta. Si yo creo que, por ejemplo, la Asamblea Nacional, a través del bloque de la UNES, ha propuesto la conformación de una comisión multipartidista que se encargue de investigar, y yo creo que eso puede ser un buen inicio para solicitar información, verificar información más que todo. Si efectivamente los fideicomisos existen en Dakota del Sur, Dakota del Sur está de alguna manera es considerado como un paraíso fiscal, y si dentro de esos fideicomisos existe algún beneficio para algún familiar de Guillermo Lazo, creería yo de que podría encuadrarse dentro del tipo de la inhabilidad. Ahora, hay una ley que es de lavado de activos y todo lo demás, donde funciona específicamente la UAFE. Esta, esta organización, esta entidad, donde nos dice que hay que hacer un seguimiento a los valores y las transferencias e informar cuando pasas del límite y todo lo demás, habrá olfateado estas cuestiones, porque no vamos a hablar que son $20,000, son millones de millones que están afuera. No, la UAFE depende de la presidencia de la República, lastimosamente. ¿Sí? Ahí hay un problema, obviamente, de conflicto de intereses con respecto a la UAFE y a la presidencia de la República. Y por otro lado, hay que recordar que justamente el sacar dineros a paraísos fiscales lo que hace es impedir que las autoridades de control del país, de la fuente de tributación, pueda tener acceso, ¿sí?, a las actividades financieras a partir de esas cuentas, ¿no? Por ejemplo, la UAFE, el SRI, la Contraloría pueden tener acceso a sus cuentas, a las mías, porque no hay reserva para ellas de las actividades, de lo que se conoce como actividades inusuales. Pero con respecto a actividades de cuentas que están en Panamá, que están en Dakota del Sur, no hay ninguna jurisdicción del Ecuador con respecto a la actividad financiera de estas cuentas. Es por eso que la mayor parte de los ricos y de las grandes fortunas buscan obviamente salir de sus fuentes de tributación original, es decir, de su fuente original del país original de tributación, porque fuera de esa jurisdicción no hay control justamente de la actividad financiera. En ese sentido, obviamente, si hay actividad financiera de esas cuentas, Panamá, Dakota del Sur, no vamos a tener ningún respaldo, no vamos a tener ninguna noticia dentro de lo que es el país Ecuador, porque para eso fueron creadas justamente las offshore, ¿no? Para blindar o bloquear cualquier tipo de acceso a la información a la actividad financiera de lo que se conoce como paraísos fiscales. Jorge, me voy a poner los guantes. Ponerme los guantes, compadrito. Yo soy auditor. Entonces resulta que las transacciones que generaron estos ingresos, porque generaron ingresos, alguna actividad que estaba haciendo el señor Lazo en el interior del país, estuvo haciendo alguna actividad. Esa actividad debió haber estado llevado a través de un contador, de un estado financiero. Entonces ahí viene y me huele feo, ya que ahí está la doble contabilidad, para que puedan quedar valores y salgan sin ningún registro, pues, Jorge. Igual. No olvidemos que Banco de Guayaquil, en todo caso, tiene una sucursal, el propio Lazo ha declarado que es Banisi, ¿verdad? Una offshore, un banco también offshore en Panamá. En muchas de las transacciones actualmente de swap, de transacciones, de transferencias, se hacen vía electrónica, ¿no? La mayor parte de las actividades de grandes capitales no se hacen físicamente, se hacen electrónicamente. Por ahí obviamente podría filtrarse o podían haberse filtrado alguna fuga de capitales a través justamente de la justificación de actividades financieras vía electrónica con las mismas filiales incluso del propio Banco de Guayaquil. Bueno, eso es lo que hay que investigar. Básicamente estamos en un plano de lucubración, ¿sí? Estamos en un plano justamente de una nebulosa,
un plano bastante etéreo. Es lo que deben hacer las autoridades de control, es investigar de qué manera, si es que efectivamente pasó, de qué manera se fugaron esos capitales, si efectivamente tributaron y si no tributaron, si a cuenta de qué pudieron obviamente ser colocados en cuentas en Panamá o en Dakota del Sur. Ahora, hoy día hizo unas declaraciones don Guille, donde habló de que él es el hombre más honrado, es el hombre que más ha trabajado y que él se ha sacrificado y que en base a eso es que ha hecho lo que tiene, no como otros políticos que no sabemos, que nunca han trabajado y de dónde sale su fortuna. ¿No te parece que estuvo con un teledirigido eso? Para acá, Guayaquil. Bueno, yo correísta no soy. Sí, si usted me habla en términos generales... No, yo no. Si usted me habla... Está apuntándolo al señor Nebot. Allá voy, por allá voy. Allá está la Lucho. Yo creo en general que este tema de la fuga de capitales, que no necesariamente se circunscriben al señor Lasso, pero también me pongo a dudar, ¿no? Si la investigación de estos señores, de la investigación de periodistas, es una investigación que abarcó casi una década, igual Panama Papers. Hago la siguiente reflexión. Ojo, que he sido bastante crítico a veces con el correísmo. Uno, ni en los Panama Papers, ni en Pandora Papers hay alguna relación a Correa. No hay. Ni tampoco, por lo menos yo tampoco vi ninguna relación con Nebot. Y ahí como dice que no es correísta, ahí está. hay que ser objetivo. Buena cosa, More. Si Pandora Papers hubiese sido de una línea contraria al socialismo del siglo XXI, claramente hubiese podido decir, bueno, aquí está Correa, esta cuenta, como dicen, ¿no? Esos rumores no confirmados de que tenía cuentas del Vaticano de 2.000, 3.000 millones. Sí, pero esta investigación que arroja Pandora Papers y que también arrojó Panama Papers, en ningún momento vincularon a Rafael Correa. Es la plena. O sea, como decimos los guayaquileños, es la plena. Duela a quien le duela. Yo no he visto ni en Panama Papers ni en Pandora Papers he visto una vinculación a Correa. Entonces, todos estos que dicen que Correa tiene 1.000, 2.000 millones de dólares, por lo menos este grupo de 200 periodistas hubiese detectado alguna cuenta, a menos de que el hombre sea más allá, o sea, poco más y James Bond, que tiene cuentas ultra, super, hiper que secretas, lo cual dudo mucho, ¿no? Pero la investigación más bien arrojó de que Guillermo Lasso tuvo 14 cuentas offshore. No solamente Guillermo Lasso, su asesor, Durán Barba, también tenía cuentas offshore, asesor de Lasso. Entonces, intentemos ser objetivos con la información. ¿Sí? La información que viene de la televisión francesa, de la televisión alemana, de la televisión española, no tiene nada que ver con Rafael Correa. Tiene que ver con Guillermo Lasso. Me guste o no me guste Correa. Pero ya le están culpando a Correa. O sea, los periodistas que hicieron la investigación son correístas. O sea, ya. Es ahí donde yo digo, ¿sí? Hay un par de personas, ¿sí? Que han salido ahora, en estos días, a decir, Correa, hemos detectado la ruta del dinero. Un momentito, usted detecta la ruta del dinero, pero 200 periodistas globales no han detectado ninguna ruta del dinero de Rafael Correa. 200 no son 500. 500. Okay. Sí, 500 son. Un poquito hay que respetar la objetividad de la investigación. Claro. Dejar de hacer, obviamente, burbujas en el agua solamente para tapar lo que está pasando. Y aunque no me guste o no les guste, hasta la fecha no existe ninguna vinculación de Rafael Correa con ningún paraíso fiscal. Aunque no me guste, pero sí lo existe Guillermo Lasso. Y eso es una información objetiva que proviene de una investigación de 500 periodistas.
no de un activista político, de 500 periodistas. Creo que yo, sí, en ese aspecto, llego a la conclusión que efectivamente gran parte de la información que se ha filtrado sobre Rafael Correa, me acuerdo que una vez hubo hasta un cura del Vaticano, que el Vaticano dijo, este no es cura, ni nunca estaba en el Vaticano. Dice, hoy yo he visto que este señor, 500 millones de dólares, es información, como le dicen los youtubers, fake. Información destinada únicamente a generar una cortina de humo sobre las verdaderas fortunas en América Latina, que son las que se han fugado, obviamente, a los paraísos fiscales. Es que no se olvide de algo, Jorge. No se olvide de algo. A ver, el señor Balda tiene caído cerca de 3 juicios que le ha instaurado a Rafael Correa. Y usted dice que usted no es correísta, no importa, pero usted es objetivo. Y lo importante es la objetividad en estos casos, porque cuando se hacen los análisis, se tiene que ser ahí sí independiente, aunque usted sea correísta, o aunque usted sea negocista, lacista, lo que sea, pero manejarse independientemente. Uno tiene que tener ahí la ética. Alguna vez le dije a Rafael Correa, yo soy de izquierda y soy un periodista de izquierda. Me dijo, no, tú tienes que ser ético. No, ético para entrevistar. Pero de ahí mi tendencia es de izquierda, no la puedo negar. Entonces, solo los medios de derecha dicen, nosotros somos con una corbata así gruesota y un saco grandote y 100 años de soledad encima, nosotros somos independientes, querido Jorge. Eso es mentira. Adelante, Lucho, algo tenía que preguntar. Sí, ¿tú crees, Jorge Washington, de que el presidente tiene calidad moral para ahora pedirnos que nosotros hagamos un sacrificio a los que ganan $2,000 para arriba y que los que más tienen paguen? ¿Tendrá calidad moral para pedir que se cumpla esto? Yo creo que hay un conflicto ético ahí y moral con respecto al presidente, porque el proyecto de ley creando oportunidades a quien grababa impositivamente a la clase media, un sueldo, no es un super sueldo, $2,000. Claro. Es un sueldo que a lo mejor lo gana usted, lo gana el director aquí de Hechos Ecuador. Él gana más. Él gana más. Él gana más, director. No es con chaleco, tiene que andar con chaleco antibalas porque tiene que cubrirse ahí. Es malo, mucho. Sí. Se trata de un sueldo que usualmente pertenece a una clase media, ¿verdad? Y obviamente el generar una imposición, creo que era del 3%, a la clase media, lo que hacía era generar una regresión en materia de derechos económicos, sociales y culturales, porque esa clase media que ya nadaba o que intentaba nadar con los gastos de los niños, de la escuela, de la esposa, del arriendo, ¿verdad?, veía disminuir, regresar su sueldo, un sueldo que podía pasar de $2,000 y que podía obviamente verse visto conculcado por un impuesto más, ¿sí? Esa clase media es la clase que no puede llevar su dinero porque tampoco le alcanza, ¿sí? Porque es una clase media que gasta prácticamente todo lo que gana en el mes. Es una clase que no puede llevar 40 o 50 mil dólares a las Islas Caimán, o que puede llevar obviamente ese dinero a las Costa del Sur, ¿sí? Entonces se genera un proceso regresivo de un impuesto a la clase media, porque también le impido a la clase media que pueda tener posibilidades de ahorrar. El ahorro significa crecimiento, ¿sí? Y ¿sí? ¿Cuál es la responsabilidad del presidente en este momento, cuando el mismo presidente ha admitido que manejó, porque lo ha admitido, ojo, no estoy diciendo nada fuera del contexto de lo que pasa, él ha admitido que manejó, antes de ser candidato, que efectivamente manejó 14 cuentas offshore. Es decir, que manejó dinero a través de estas cuentas, manejó dinero en el exterior. Yo creo que hay un dilema ético importantísimo que va a impedir, obviamente, que haya una buena efectividad de esta ley creando oportunidades, por lo menos en el ciudadano promedio o en el ciudadano común. Hechos Ecuador es la televisión, es la radio, es la voz del pueblo.